El tema, ¿cuántas veces no hemos sabido de familias donde de repente hay un bebé que o se están peleando o no lo quieren, ¿no? O sea, donde ya sea el padre, especialmente se da más en el tema del padre, ¿no? Pero que el padre dice, ese hijo no es mío, y a ver cómo le haces porque yo no pude haber sido, porque yo no es mío. Pero también ocurre lo contrario, ¿eh? De repente quien dice, no, 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 ese bebé es mío y lo quiero. Ahora, también hay mamás que se desentienden. En fin, que el tema de los hijos es un tema muy complicado, pero sobre todo muy delicado. Muy delicado, muy interesante en lo que tiene que ver con lo jurídico, de lo que vamos a platicar. Pero como bien dices, tiene una trascendencia tal que de veras hay que entenderlo y hay que tocarlo con pincitas, ¿no? O sea, vemos los casos donde una persona, un niño, crece pensando que su papá o su mamá es tal persona, pasa el tiempo, 5 años, 10 años, 15 años, y de repente aparece, ¡pum!, un tercero que dice, no, espérame tantito, todo lo que te dijeron no era cierto, todos los bonitos momentos, todos los festivales del Día de las Madres, del Día del Padre, pues no es cierto, resulta que, ¿qué crees? Que tu origen genético viene de aquí, yo soy tu verdadero padre, tu padre biológico. Las consecuencias que puede traer una situación como esa sí pueden ser gravísimas, devastadoras. A ver, bueno, esta parte, la parte psicológica, la parte emocional, la parte de pertenencia, esa nos queda claro que es la primordial. Pero a final de cuentas sí hay un problema legal cuando, por ejemplo, estoy pensando en este señor puertorriqueño que decía, yo soy el papá de Luis Miguel, yo soy, porque yo anduve con su mamá y en esa época, y qué casualidad que después, y además véanlo, se parece a mí, yo soy el papá de Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel nunca dijo una palabra, pero imagínate que llegue un señor a decir, no, yo soy tu papá. Y puede suceder. Nosotros tenemos que entender algo que se llama derecho de filiación. O sea, ¿qué es la filiación? O sea, la filiación es lo que me vincula a mí con la familia a la cual pertenezco, en el sentido de que genera derechos y obligaciones con papá y mamá. O sea, lo que me une a mí como hijo de mi padre y de mi madre es esa filiación. Y hay varias maneras que la ley comprende para acreditar esa filiación. La primera es la biológica, ¿no? O sea, es filiación por el hecho de que naciste, con mi carga genética, naciste de mí. Recordemos antes cómo está, este dicho que todavía se escucha por ahí, hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo, ay, Dios dirá. Bueno, porque lo que antes se veía era, si un niño es hijo biológico de X personas, sobre todo pensando en la madre, ya con eso se tiene por acreditar la filiación. Entonces tenemos la filiación natural, la filiación biológica. Ahora vemos que no necesariamente, ¿no? Porque tenemos el día de hoy algún alcance científico a través de la ciencia, las pruebas de paternidad, de ADN, que llegan a demostrar y a disipar ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, biológicamente se puede descartar que una persona es hija de X o de Y, o al revés, ¿no? Confirmarse justamente esa paternidad. Entonces, la primera es esa. La segunda tiene que ver con la filiación legal, donde las leyes establecen algunas presunciones. El hijo que nace de matrimonio se presume hijo de ambos. Ok, nosotros estamos casados, yo soy un militar que anda por allá por Chiapas, pero estamos casados, estás embarazada. Pero diario venía el señor de a veces la leche. Sí, exactamente, ese va a ser el tema, Entonces nace el niño, tú vas con el niño al registro civil con nuestra acta de matrimonio y registras al niño con nuestros apellidos, Claro. Porque estamos casados. Entonces el matrimonio genera esa presunción de que los hijos nacidos dentro de esa relación son hijos de ambos. Otra es las filiaciones que tienen que ver con el carácter civil, como por ejemplo algo que se llama, y eso es bien interesante, ya casi no se ve, pero la ley lo contempla, casi no se ve en la ciudad, reconocimiento de estado de hijo. O sea, yo tengo o vivo con un niño, una persona, un bebé, al que siempre he tratado como hijo, que no tiene un acta de nacimiento, Por eso digo, ya casi no se ve, ya casi todos los niños, al menos en la ciudad,
prácticamente son registrados. Los mismos hospitales vinculan y se encargan de que existe ese registro, que se acuda con el juez del registro civil para que eso suceda, porque el niño tiene derecho a una identidad, tiene derecho a tener personalidad jurídica a través de esa acta de nacimiento. Pero antes, que a veces no existía esa acta, o que era una acta defectuosa, o todavía en algunos lugares de la República, cuando yo tenía un bebito, lo trataba como mi hijo, usaba mis apellidos, socialmente así todo el mundo lo veía, incluso tuvo hermanos en el sentido de que hubo otros hijos que sí yo reconocí, sí registré. Ese estado, esa posesión de estado, así se llama, le daba lugar a que se tuviera como hijo real, como hijo legal, vamos a decir, como hijo legal. Y entonces esa filiación de la que estamos hablando también se podía demostrar en un procedimiento judicial. Entonces, cuando nosotros hablamos que hay esas cuestiones de filiación, es lo que determina la pertenencia y lo que determina la paternidad o la maternidad en principio. Ahora viene todo lo demás, como el caso en el que tú dices, oye, resulta que una persona va a reconocer a un niño. Partimos de la base que es un hijo, que no fue un hijo de matrimonio, que no tiene esa presunción legal, y vamos a hablar como de casos prácticos para entenderlo más fácil. Una señora, una mujer que tiene un hijo, es madre soltera, va y lo reconoce con sus apellidos como madre soltera. Después aparece un señor que puede o no ser el padre biológico de ese niño, ¿no? Veremos tantos casos como situaciones familiares y de la vida diaria se nos puedan ocurrir. Entonces resulta que ese señor viene y dice, pues yo como te quiero mucho, me quiero casar contigo, estoy dispuesto a hacer una vida contigo. Y mira, este niño no tiene papá, pues yo lo voy a hacer mi hijo, yo lo voy a reconocer. Lo voy a reconocer, ojo, quizá a sabiendas de que no soy su padre. O sea, yo sé que no soy su padre biológico. Vengo y lo reconozco. Claro, porque ¿cómo va el dicho? Que cuando quieres a la lechuga la quieres con todo y sus hojas, con todo y... así. Yo había escuchado uno ahí de Entonces, amas a una mujer, esta mujer tiene un hijo y efectivamente me caso contigo y ese hijo va a ser mío y va a llevar mi nombre también y lo voy a educar, ¿no? Así es. Y entonces yo sé que no es mi hijo biológico, sin embargo, quiero reconocerlo. Cuando existe este tipo de cuestiones, de un tiempo para acá, vamos a decir, para proteger la dignidad de los menores, se levantan actas de reconocimiento que después toman forma de un acta de nacimiento normal. Es reconocimiento, pero cuando el niño va al registro civil o cuando cualquier persona va al registro civil a buscar de dónde viene este niño, aparece como un acta de nacimiento. Okay. ¿Por qué? Porque lo que se trata de evitar que el niño pueda ser sujeto de señalamientos, ¿no? Lo mismo con las cuestiones de adopción. Es que tú eres adoptado, ¿no? Yo voy al registro civil y aparece un acta de nacimiento donde mi papá y mamá son estas personas, justamente para eso. Puede darse el caso que esta persona, ese señor que se acercó a reconocer a ese hijo, sí fuera su padre biológico. Entonces yo asumo o parto de la base de que sí soy su padre biológico y sobre esa idea lo reconozco. ¿Okay? La ley no tiene por qué preguntar si eres el biológico o eres el que ama a la mujer. No, porque es una cuestión de buena fe y recordemos, siempre es en beneficio del menor. Sí. Entonces, si va a venir una persona que se ostenta como papá de ese menor y el menor tiene derecho a utilizar los apellidos, tiene derecho a recibir apoyo del padre, que en un momento dado no había tenido, pero ahora después del reconocimiento y de que se establece ese nexo de filiación, ya puede ser exigible, porque a partir de que yo reconozco a un niño, pues yo, asumiendo ese carácter de padre, legalmente hablando, tengo la obligación de alimentarlo, tengo la obligación de procurarlo. Claro, como el padre, pero a ver, en este supuesto, yo tenía un hijito, me caso contigo, reconoces a mi hijo como tuyo, somos una buena familia, bla, bla, bla. Pero a los años dices, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya me voy, nos peleamos, lo que sea. Y además ese hijo no es mío y quiero que deje de llevar mi apellido y yo ya no lo quiero. ¿Qué pasa ahí? Eso no se puede hacer. No se puede. Eso no se puede, justamente porque tú cuando lo reconociste, sabías que no era tu hijo biológico. Sin embargo, aún así, decidiste hacerlo. Entonces, eso no lo puedes deshacer. Él va a ser tu hijo legalmente hablando. ¿Tú no puedes siempre meter un juicio para quitarle la paternidad a un niño? En ese caso que tú reconociste a sabiendas de que no era tuyo, no.
Ok. porque estamos defendiendo o estamos salvaguardando los intereses del niño, Ok. ¿no? Eso suele pasar mucho en la práctica, ¿eh? Mucha gente dice, no, vamos a hacer las cosas bien, así dice la gente, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, vamos a reconocer hijos que realmente no eran míos, pero resulta que en el día a día, cuando algo sucede, cuando la relación se rompe, pues sí hay una distinción y sí, incluso hay un rechazo, pero legalmente hablando, es tu hijo. Yo he llevado y he visto muchos casos donde ese hijo o la mamá en representación de ese hijo menor le pide una pensión alimenticia al papá legal Y se la tiene que dar. Y el papá a veces sale diciendo, oye, pero realmente ese hijo no era mío. Pero Bueno, tú pero lo estando reconociste. en tus plenas facultades, lo reconociste y ahora Sabiendo le que no cumples. era tuyo biológicamente. Ok. Diferente el caso de que bajo la idea de que sí es tu hijo biológico, se pudiera haber dado lugar a un error. Ujú. Entonces, ahí va, esta es la historia. Entonces, estábamos casados o no, ¿correcto? O sea, éramos pareja y tuve un romance por allá. Ay, estoy embarazada. Mi amor, ¿qué crees? Estoy embarazada. Ay, qué padre, vamos a tener a nuestro hijito. Crece el niño. Y de repente lo ves y dices, ay, es que se parece como a Paco, o más bien, o sea, como que a mí no se parece. Y te entra la sospecha. Ese planteamiento para saber o para investigar sobre la paternidad se puede hacer de dos maneras, básicamente. Uno, porque yo como padre tengo la sospecha o porque yo como padre me enteré de cuestiones que yo no sabía antes. O sea, ya pasaron 3 años, 5 años, pero de repente, por alguna razón, pues alguien me dijo, me enteré, vi una carta, vi una foto, que en aquellos tiempos, pues había otra persona por ahí y me entra la sospecha. Y tengo elementos suficientes o que generan una presunción de que esa paternidad no me puede ser atribuible. Bueno, yo puedo demandar. ¿La pura sospecha no vale? Sí, la sospecha vale, Ok. claro, pero en un juicio tienes que fundarlo, porque si no, cualquier padre en cualquier momento podría decir, este no es mi hijo, y entonces tendríamos muchísimos casos de demandas. No, tiene que haber, para que proceda, un elemento suficiente para un juez, que aunado a una prueba científica, que es esta prueba de ADN, pudiera dar lugar a que efectivamente, pues, ¿qué crees? Es el niño que lleva mis apellidos, a quien yo he tratado como tal, no es mi hijo biológico. ¿Ahí qué hace la ley? La ley, si reconoce esa situación, va a desvincular, va a eliminar esa filiación entre el hijo y el padre que no era el padre biológico. Ojo, regresando a esta situación de que lo que se necesita o de lo que se trata es salvaguardar los intereses del menor, también hay un tiempo, hay un plazo. La ley aquí en la Ciudad de México dice, a partir de que tú te enteras de los hechos por los cuales vas a desconocer la paternidad, tienes 60 días. Tampoco puede ser para siempre y en cualquier momento. Entonces, si tú ya sabes y conoces los hechos por los cuales vas a alegar que la paternidad no es tuya, hazlo valer en 60 días, porque si no, prescribe ese derecho y la filiación subsiste. A ver, espera, ¿60 días a partir de qué? A partir de que tienes conocimiento de los hechos por los cuales vas a desconocer la paternidad. Pero ¿cómo compruebas que te enteraste hace 60 días o menos? Eso es una situación que en la práctica es difícil de demostrar. Tú puedes decir, me enteré hace 2 semanas, pero por el otro lado, pudiera la mamá quizá tener algún elemento de decir, no, no es cierto, él se enteró desde antes y no lo hizo en tiempo. ¿Qué tan común es esto? ¿Qué tan común es que llegue un padre a desconocer a su hijo? Se dan los casos. No es el grueso de los juicios sobre paternidad, más bien cuando vemos juicios de paternidad es normalmente quien la madre le reclama al padre biológico que asuma ese reconocimiento. Vamos a una pausita, regresamos con sus llamadas 5322-0300. Lo que no nos dice es si los reconoció ante el juez en un acto de reconocimiento. Yo supongo que por el tipo de pregunta seguramente los reconoció. Okay. Bueno, pues legalmente, mientras no suceda otra cosa, y ahorita hablamos de esa otra cosa. Él es el padre. Él es el padre. Y hablando de esa otra cosa, vamos a hablar del caso cuando es un tercero el que va a controvertir, el que va a contradecir una paternidad o una maternidad que esté ejerciendo otra persona. Hablamos del caso donde yo digo, si es yo padre biológico, se me obliga a que reconozca esa paternidad, donde ya hay una madre que fue soltera y tal. Pero, ¿qué pasa si yo, padre biológico real, me doy cuenta de que mi hijo ya fue reconocido por otro, o mediante un acto de reconocimiento, o porque ese hijo fue
o se tuvo como nacido en matrimonio, como hijo de matrimonio, y tiene los apellidos de otra persona. Ok, para no a confundir. ver. Yo estaba casada con Paco Así es. y teníamos un hijito, pero tú dices, ese hijo es mío, estoy seguro que es mío. Así es. Ya hay una paternidad reconocida o la filiación está reconocida o porque fueron juntos al registro civil o porque están casados. Entonces yo puedo controvertir esa paternidad, ahí sí, en cualquier momento, porque yo no la quiero desconocer, yo quiero que se reconozca. Qué fuerte. Y decir, ese hijo es mío. Y entonces, como tal, pues yo quiero asumir las obligaciones y también los derechos que me concede tener un hijo, convivir con él, tener trato con él. Esa es otra posibilidad que también se puede ¿Y dar. sí? O sea, ¿tú puedes llegar al juzgado o cómo es? ¿Levantas una denuncia? Todo ese tipo de cuestiones donde se controvierte la paternidad o la maternidad es a través de un juicio. A través de un juicio donde tiene que interviene un juez de lo familiar. En la Ciudad de México son jueces en materia oral, familiar, donde tú puedes demandar lo que tengas, lo que tu derecho convenga en relación a ese tipo de cosas, o desconocimiento de paternidad, o reconocimiento de paternidad, o controvertir la paternidad. Y como es un derecho humano, es un derecho a la identidad, es un derecho que tiene el menor de saber cuál es su origen, esos juicios proceden. Esta es una parte de la dinámica que se puede presentar en juicios como este, porque si fuera todo tan sencillo de decir, pues ahora tu papá es este, y con eso se acaba el asunto, pues lo dejaríamos en el ámbito de lo legal. Pero como hablábamos al principio, eso no implica necesariamente que va a tener que haber un cambio de custodia. O sea, no por el hecho de decir, no, sí, ya la prueba de ADN salió positiva, ¿qué cree, señor? Que usted no es el papá es el señor que promovió el juicio. Eso no implica necesariamente que van a agarrar al niño y se lo van a dar al papá. Pero si el papá, digamos, biológico, dijera, y además quiero a mi hijo porque el otro papá, que no es su papá, lo maltrata y ella se lo permite, ¿podría haber una posibilidad ahí de juicio? Siempre puede haber una posibilidad de juicio, porque recordemos que si el niño, a través del reconocimiento que se va a dar en favor del tercero que impugna la paternidad, que ya estaba antes, va a obtener un beneficio y queda demostrado su origen, queda demostrado incluso el derecho a usar el apellido del otro. O sea, podría darse el caso que hijos de un mismo matrimonio o hijos de una misma madre que vive con un señor pudieran tener, derivado de un juicio, apellidos diferentes. Claro. Porque el apellido tendría que cambiarse, es la filiación. A ver, entonces, si tú dices, no, pero ese hijo es mío, ganas el juicio, ¿a mi hijo le tendrían que cambiar los apellidos? Sí. ¿O se podría seguir llamando como se había llamado hasta ahora? En principio a los hijos se le tendrían que cambiar los apellidos, porque es el derecho a la identidad. Eso, como decía hace rato, no implica que se va a abrir toda una carpeta de derechos en favor del padre que vino a aparecer 5 o 6 años después. Pero la ley sí va a contemplar la forma en la que pueda salvaguardarse la integridad emocional del niño, pero también que el padre ejerza sus derechos de crianza y que el niño se pudiera ir integrando de manera paulatina. Ajá. A una dinámica totalmente diferente, o sea, cuidando ese aspecto emocional del menor. Claro. Sería gravísimo que fuera de otra manera. Aquí no contamos chismes, ¿correcto? Pero esta es una historia que leímos todos. Ella dio declaraciones públicas, él dio declaraciones públicas. Esto está constatado en todos los medios de comunicación. El caso de Susana González, que dice, estoy embarazada de ti, de un novio mucho más chico que tenía, y pues en el transcurso del noviazgo se pelean y dice, no, ya resulta que el hijo no es tuyo, es de otro. Entonces, este chavo junto con su familia dice, no, me estás tratando de quitar a mi hijo, que todavía no nacía, y se meten en un juicio durísimo. ¿Esto es común? Esto es común, incluso cuando ya los niños nacen y hay alguna controversia, yo con tal de alejarte te digo, ¿sabes qué? Pues ¿qué crees? Que el niño no era tuyo, entonces pues no tengo nada que ver contigo. Pero en beneficio del menor, eso siempre se puede poner en tela de duda. Ahora, la ley dice claramente, el hecho de que una mujer niegue la paternidad de su hijo no es suficiente para que se tenga por descartada. Así claro. Lo dice con toda claridad, porque se podrían presentar y se presentan este tipo de casos. Que hay historias tremendas. Digo, en toda familia hay alguna historia rara al respecto. Paco tiene llamada 5322-0300. Gracias, Pita. Dice,
Yo nunca he querido tener hijos porque no tengo ni el tacto ni el tiempo y no tolero a los niños. No estoy dispuesto a mantener a nadie. Tengo muchos proyectos donde un hijo únicamente los truncaría. Llevo 2 años de relación con mi novia y desde el día 1 le dije que yo no quería tener hijos y que no me iba a ser responsable. Ella me dijo que estaba completamente de acuerdo. Decidimos cuidarnos, yo utilizando el condón y ella además utilizando el chip. Hace 3 meses ella se retiró sin avisarme el chip y a escondidas picó el condón y me lo reconoció, salió embarazada y ahora me está demandando. Yo no quiero tener hijos, ni quiero mantenerlos, ni mucho menos reconocerlos. Ándele, estamos ante un tema durísimo y más común de lo que nos imaginamos. Alguien que se embaraza a propósito, sabiendo que la pareja se lo ha dicho de todas las maneras posibles, no quiero tener un hijo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El hijo es de él y no hay manera de que lo pueda desconocer si biológicamente se demuestra esa identidad genética. Recordemos, siempre en beneficio del niño. Claro. Entonces, él estaba sobre la idea que en su relación no iban a tener hijos, suceden este tipo de cosas por la razón que sea, por accidente, porque fue intencional, pero el niño, el producto, pues no tiene la culpa y la ley lo protege. Ok, entonces estamos hablando de que este es un problema de ética, de moral, no legal. En principio es un problema, tendría que ser un problema de ética, de moral, de solidaridad. Cuando las cosas no se definen, no pueden ser definidas por las partes, entonces pasamos al ámbito de lo legal para definir estas cuestiones de filiación, de pertenencia, de identidad, pensando, como ya lo dije muchas veces, en el beneficio del menor. Entonces, en este caso, pues si es mi hijo, aunque yo no hubiera pensado en procrear, pues tengo que asumir esa responsabilidad. Ok, un caso que es común, se repite en muchas ocasiones, es este hombre no quiere tener hijos, pero a lo mejor ya estuvo casado, a lo mejor ya tuvo, simplemente no quiere. Se hace la vasectomía, tiene relaciones y la mujer queda embarazada. Y entonces él dice, no puede ser mío, yo ya me hice la vasectomía. Sin embargo, cuando se llega el momento de hacer la prueba, resulta que el hijo sí era de él, ¿no? Ahí existió una prueba científica con la cual quedó perfectamente claro que hay coincidencia genética. Entonces, estas cuestiones que en un momento dado, el de tener la vasectomía, que en un momento dado eran el origen o la justificación del desconocimiento, pues no fueron válidas, porque las pruebas de esta naturaleza son 99.9% de certeras. Ahora, antes pues te apellidabas como tu papá y después como tu mamá. Hoy existe esta posibilidad de que tu hijo se apellide como la mamá y de esta forma no tener este tipo de señalamientos de madre soltera, que creo que cada vez es menos, ¿no? Esta sensación de madre soltera, ¿no? Antes era un pecado, hoy es tan común, ¿no? Sí, antes nosotros, incluso recordemos, teníamos en la propia ley los términos de hijo natural. Ajá. Había los legítimos y los otros, los hijos naturales, los hijos mostrencos. Ilegítimos. Todo eso, por la dignidad de los menores, se ha eliminado completamente de prácticamente todos nuestros códigos, nuestras leyes, y hay esa igualdad entre hijos de matrimonio, fuera de matrimonio, de madre soltera, adoptados, reconocidos. Y algo importante ahora que tocabas el tema de las pruebas. Si nosotros sabemos que la única manera o la manera certera de demostrar en casos como este es la prueba científica, ¿qué pasa si yo digo no quiero que me hagan la prueba? Porque también hay una consecuencia jurídica. ¿Qué pasa? Se tiene por cierto. O sea, si a mí me dicen, oye, tú eres hijo de este niño o de esta niña, tienes el derecho de negarte a que tomen una muestra biológica, porque por el otro lado estaríamos atacando o estaríamos violentando tu derecho a la intimidad, tu derecho a la integridad física. Oye, yo no quiero que vengan y me saquen sangre, que ahora ya prácticamente es con saliva, pero yo no quiero que me tomen una muestra de saliva. Ah, pues entonces eres. Entonces se genera una presunción. A ver, ya nada más de despedida y a modo de comentario, que pues a veces, aunque las cosas salgan como tienen que salir, pues desgraciadamente no hay consecuencias. Este caso de Carla Pineda, que se embarazó de un futbolista colombiano, él dice, bajo ninguna circunstancia es mío. Nace el bebé es igualito al papá y le ordenan que se haga la prueba y no se hace ninguna prueba y se va del país.
Si él estuvo emplazado en el juicio, que ya conoce de ese asunto, esa negativa, esa rebeldía de no contribuir a lo que un juez está ordenando y se va del país, va a dar lugar a la consecuencia de la que estamos hablando. Oye, tú ya conoces la existencia de este juicio, vas a estar obligado y vinculado a lo que aquí se determine, y sabes que tienes que hacerte una prueba. Okay. Te niegas, se genera la presunción que sí. Pero de como que sí él es tu hijo. extranjero, no hay forma de obligarlo a que, porque él es colombiano y ya se fue a Colombia, no hay forma de obligarlo, Lo que digamos, pasa es que por nuestras autoridades. a lo que puede llegar la ley es al uso de la fuerza pública para traer al sujeto al lugar donde se va a tomar la muestra. Okay. Pero de eso, a que te saquen sangre, a que te tomen una muestra biológica, eso ya no, porque violarías un derecho humano de la persona, pero se genera la presunción de que ante esa negativa, donde sabes perfectamente lo que se está planteando, se tendrá como cierto la paternidad que se Valente, atribuye. de este tema tendremos que seguir hablando, Sí, porque es muy hay amplio. mucho, es uno de los temas más importantes de nuestra sociedad. Te agradezco mucho, al maestro Encantado. Valente Arizabalo, abogadazo, nuestro abogado consentido. Vamos a una pausa.